tardes a todos. Mi nombre es Juan Pablo Sade. Agradezco inicialmente al Laboratorio BMS por haber hecho posible este simposio y por supuesto a la Asociación Argentina de Oncología Clínica, de la cual formo parte, por darnos este espacio para durante la próxima hora y media de nuestra tarde y la noche de España discutir sobre todas las distintas opciones, o sobre dos importantes opciones que tenemos en el tratamiento del cáncer de riñón avanzado. Ustedes están pudiendo ver la agenda de esta tarde. Estoy empezando yo aquí con la bienvenida. Vamos a hablar luego, les voy a dar yo también una presentación sobre el escenario actual y futuro de cáncer de riñón avanzado. Es más una revisión histórica y algo de lo que hemos estado involucrados, de lo que puede ser el futuro del tratamiento de esta enfermedad. Luego el doctor Javier Puente, a quien voy a presentar ahora en un momento, pero que ya saludamos. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo, Juan. Gracias, Javier. Javier nos va a hablar a propósito de un caso propio y la evidencia más reciente del uso de IO o ipilimumab y nivolumab, como todos lo conocemos por su nombre y por su apellido, en el tratamiento del cáncer de riñón avanzado. Vamos a tener unos 15 minutos para discutir sobre el caso de Javier y los datos que ha presentado él. Durante toda la presentación de Javier y durante la discusión vamos a tomar preguntas, así que les pido por favor que las vayan sometiendo. Luego vamos a tener la presentación de la doctora Begoña Pérez Valderrama. Ella nos va a hablar de la evidencia de IO-ITK a propósito de un caso clínico. Hola Begoña, buenas noches. Hola Juan, ¿qué tal? Un placer, gracias. Igualmente. Otra vez más vamos a tener otro tiempo para discusión de los datos presentados por ella y de sus preguntas, por supuesto, y contestar sus preguntas. Y finalmente cerramos a nuestras 5:30 de la tarde, que creo que son como las 10:30 de la noche de Begoña y de Javier. Están condenados, son tan populares los españoles en Latinoamérica, que están condenados a pasar por lo menos una vez por semana, una noche tarde, hablando con nosotros aquí del otro lado del charco. Lo siento, chicos, es así, son muy populares y queridos, así que lo lamento. Bueno, este soy yo, ya lo dije, yo soy el jefe de la unidad de tumores geniturinarios en el Instituto Fleming y en el Hospital Universitario Austral, y en Rosario, en el Sanatorio Británico de Rosario. La mayoría de ustedes me conocen. La doctora Begoña Pérez Valderrama es oncóloga clínica. Es importante saber que es la jefa de la unidad de tumores geniturinarios del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, España. Y el doctor Javier Puente es oncólogo clínico, es especialista en tumores geniturinarios, es el director del Instituto de Oncología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y profesor asociado de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, por supuesto, en España. Unas recomendaciones generales o housekeeping, como dicen los gringos. Por favor, tengan en cuenta que se habilitará una sesión de preguntas y respuestas y podrá realizar las mismas por el chat durante todas las presentaciones. Así que les pido, por favor, que manden sus preguntas y respuestas. Creo que es lo que hace más colorida estas reuniones. Muy bien. Ahora voy a empezar yo, entonces, con mi primer presentación y luego voy a dejar a los expertos. Muy bien. Bueno, creo que, ahí está, vamos para atrás. Creo que ahí se está ya viendo mi presentación, así que ahí vamos, perdón. Toco botones que no debo. Muy bien. Bueno, yo les voy a hablar durante unos 10 minutos, no más de eso, sobre el escenario actual y futuro en cáncer de riñón avanzado. ¿Sí? Estos son mis conflictos de intereses relacionados con esta presentación. Obviamente hago ensayos clínicos con todos los laboratorios involucrados en cáncer de riñón avanzado. A manera de introducción, a mí me gusta esta forma de presentar la evolución en el tratamiento del cáncer de riñón en eras. Me parece que tiene una cuestión muy fácil de memorizar, una cuestión histórica, una era oscura, una era moderna, una era dorada y una era diamante. Sin duda nosotros estamos en la transición entre la era dorada y la era diamante, es lo que nos está pasando hoy en día con los tratamientos de esta enfermedad. Vamos a repasar por qué llamamos y qué teníamos y cuáles eran los números y los resultados para ver que hemos recorrido un largo camino. Los que estamos hoy en esta reunión tenemos la suficiente cantidad de años como para haberlo recorrido en primera persona y haber utilizado todos estos tratamientos. Quizás la gente más joven, por supuesto, no tanto, y esto les parece más historia antigua. Es un poco, como digo, hiere
el amor propio, llamarle el pasado lejano, la era oscura, a lo que uno empezó haciendo en cáncer de riñón, que es utilizar interferón. Esto es lo que hacíamos para tratar a los pacientes y estos eran los resultados que obteníamos. Los pacientes no vivían un año, ¿sí? Menos de la mitad estaban vivos al año con interferón. La sobrevida media era 8.5 meses. Eso era lo que había con interferón, que fue comparado con medroxiprogesterona. Hoy parece una locura, pero esta era nuestra realidad cuando éramos más jovencitos en esto de hacer oncología. Y luego decíamos hoy también todos nosotros, creo, hicimos interleuquina 2 en altas dosis, mandamos pacientes a terapia intensiva y sufríamos esto como médicos de guardia, internos, con estos pacientes que hacíamos interleuquina 2. Obviamente, como se ve en la cola de la curva, esta era una cola muy baja de la curva. Muy pocos pacientes eran largos sobrevivientes, pero fue la primera vez que veíamos respuestas completas y duraderas. Y nos atrevíamos a decir que un muy pequeño porcentaje de pacientes eran curados con interleuquina 2. Claro que no teníamos ni idea, ni lo tenemos todavía, cuáles de esos pacientes iban a curar y cuáles iban a terminar en terapia intensiva sin ninguna tasa de respuesta. Era una inmunoterapia sin ningún target. Era, bueno, interleuquina 2 y que se prenda lo que se prenda en el sistema inmune. Si teníamos suerte, se prendían los linfocitos y la cosa andaba, funcionaba. Luego vino la era más moderna, estuvimos más directamente involucrados en el desarrollo de estas drogas. La era moderna tuvo que ver con la angiogénesis tumoral. Estas son fotos reales de un tumor de riñón tremendamente vascularizado. Muchas veces necesitamos embolizarlos antes de la cirugía, justamente por lo vascularizado que son. Y el cáncer de riñón es el tumor sólido que más expresa Vascular Endothelial Growth Factor. Es la razón por la cual es un tumor muy angiogénico. Siempre muestro esta foto, es una paciente mía real, esos son mis dedos ahí sosteniendo, es una metástasis subcutánea, y se pueden ver todos los vasos de neoformación dilatados que irrigan esa metástasis subcutánea del cáncer de riñón, casi viendo in vivo cómo la angiogénesis es preponderante como mecanismo biológico en esta enfermedad. Y así llegamos al 2015. Al 2015 no teníamos muchas opciones, estaban limitadas. Empezamos con algunos de los 2 antiangiogénicos que había disponibles. Luego teníamos un inhibidor de mTOR o otro antiangiogénico y usamos esta estrategia de antiangiogénico, post-antiangiogénico. Y luego ya no había nada. Muy pocos pacientes llegaban a una tercera línea y ahí era todo la verdad, no había ninguna respuesta, ningún tratamiento disponible. Y ahí sin duda que mejoramos en esa era de manera importante la sobrevida global, nos movimos de esos 8,5 meses a casi 30 meses, entre 24 y 30 meses, o sea que claramente hubo una mejoría con el agregado de estas drogas, y ese era nuestro techo allá por el año 2015. Ahí entonces inicia el presente, o presente futuro, que es la era dorada, ¿no? de la era del tratamiento de este tumor. En el 2015, aquí en Argentina, por lo menos, se aprueban o se conocen, no necesariamente inicialmente se aprueban, pero se conocen algunas y se aprueban otras, las opciones de segunda línea, la combinación del lenvatinib y everolimus, cabozantinib y sobre todo nivolumab, y entonces se amplía el campo de la segunda línea y por primera vez cambia un paradigma y pasamos a prolongar la sobrevida de los pacientes en segunda línea, que era algo que no habíamos logrado anteriormente. Esto es un caso absolutamente real, voy a compartir durante mi presentación casos reales que realmente han motivado mi entusiasmo en lo que estamos viviendo en cáncer de riñón, que la verdad es algo impactante. Este paciente fue operado de ese tumor de riñón, poco tiempo después, en menos de un año, tenía múltiples metástasis pulmonares, recibió sunitinib de primera línea, fue refractario, recibió axitinib de segunda línea, fue refractario, y además con toxicidad, porque jugaba la pelota paleta y le molestaban mucho las manos y no podía jugar a la pelota paleta, esto es real, y luego recibió nivolumab en tercera línea, en el año 2015. Hoy en día sigue en respuesta completa, hace ya muchos años, por supuesto, sin tratamiento, suspendió casi completando los 2 años por una hepatitis autoinmune bastante leve, pero reiterada en las aplicaciones, así que suspendimos y yo me atrevo a decir que este señor está curado. Después sé que vamos a tocar sobre este punto nuevamente, si curamos o no curamos pacientes metastásicos. Ahora, ¿cuál es la biología detrás de los resultados que obtuvimos en la era antiangiogénica y que obtenemos ahora con las combinaciones, ¿sí? El cáncer de riñón es una enfermedad del cromosoma 3. Más del 90% de los pacientes con cáncer de riñón tienen pérdida del brazo corto del cromosoma 3. Y no estoy diciendo los pacientes que tienen un síndrome familiar, estoy diciendo los pacientes esporádicos. Pierden el brazo corto. Y en ese brazo corto hay varias proteínas, pero una sin duda muy importante es Bonipel-Lindó.
esa proteína está perdida, y al estar perdida Boni-Pellin 2, básicamente, ¿qué es lo que sucede? El factor inducido por hipoxia es hidroxilado cuando hay oxígeno en la célula, y esta hidroxilación le permite ser reconocido justamente por Boni-Pellin 2, y calza en este andamio que lo va a marcar con ubiquitinas. Y obviamente, como ustedes saben, todo lo que es marcado con ubiquitina en nuestras células tiene un único destino, que es esta especie de tacho de basura, que es el proteosoma, y entonces HIF es destruido, como tiene que ser cuando hay oxígeno en la célula. Y esto justamente no genera vasos sanguíneos. Pero ¿qué pasa si uno no tiene Boni-Pellin 2? Resulta ser entonces que obviamente el HIF hidroxilado se acumula, no es destruido, y el HIF es un factor de transcripción que viaja al núcleo, se une a los elementos respondedores a hipoxia, que son secuencias consenso del ADN, e induce la expresión de Vascular Endothelial Growth Factor. Y esto es lo que vemos, que por eso este tumor lo expresa tanto. Entonces se genera este círculo vicioso, donde HIF aumentado genera Vascular Endothelial Growth Factor y angiogénesis tumoral, y lo que hicimos durante poco más de una década, con más o menos potentes antiangiogénicos, fue justamente inhibir este círculo vicioso de proangiogénesis tumoral. Tuve el gusto también hace muchos años atrás de estar involucrado aquí en Argentina en el programa de acceso expandido de sunitinib. Nos permitió utilizar sunitinib en pacientes poco seleccionados. Realmente me acuerdo haber tratado pacientes en diálisis y demás. Un estudio muy de vida real. Y estos eran los resultados en la población general. Pero creo que más importante era cuando se discriminaba por grupos de riesgo. Y ahora voy a hablar un minuto sobre grupos de riesgo. Y aquí lo que vimos es que de verdad el sunitinib ayudaba a los pacientes de riesgo favorable. Ahí la sobrevida era de 45 meses. Muy por debajo estaba la del grupo intermedio, que era apenas 1 año y medio, y muy por debajo la del grupo pobre, que era apenas 6 meses. Claramente una necesidad insatisfecha el tratamiento de esos dos grupos de riesgo. Por eso decimos, y yo lo digo por todo el tiempo, el tumor de riesgo favorable es un tumor adicto a la angiogénesis tumoral, y por eso el éxito de los antiangiogénicos en el grupo de riesgo favorable. Pero también es un tumor caliente, y esto podría ser el titular de un diario amarillo, ¿no? El cáncer de riñón es un tumor caliente, pero básicamente lo que significa es que, biológicamente hablando, es que está infiltrado por linfocitos T. Aquí están las células claras típicas de este tumor, y los linfocitos T en marrón infiltrando el tumor. Y eso es lo que tiene. De hecho, cuando medimos el porcentaje de la fracción de tumor caliente o de infiltración por linfocitos T citotóxicos, el cáncer de riñón va a la cabeza. Como va en las mutaciones, el de pulmón, el melanoma o vejiga, aquí no, aquí lo que va a la cabeza es el infiltración o inflamado por linfocitos T. Y eso lo hace llamar un tumor caliente, que como ven en este gráfico, es un tumor repleto de células inmunes. Obviamente el tumor frío, siempre citamos al trágico cáncer de páncreas en esto, es un tumor, por ejemplo, con un microambiente muy fibrótico, que ni siquiera le permite a los linfocitos llegar al microambiente tumoral. Y aquí lo vemos mejor representado la inmunobiología. El tumor de la derecha es un tumor donde los linfocitos están en el microambiente, probablemente estén exhaustos, y lo que podemos hacer terapéuticamente es justamente sacarlos de ese estado de cansancio y reactivarlos, y por eso los tumores calientes son los tumores naturalmente predispuestos a responder a inmunoterapia. Y lo que hemos aprendido también con el tiempo es que hay una potenciación en muchos casos de estas drogas, porque también los antiangiogénicos contribuyen a muchos de los pasos del círculo virtuoso de inmunidad y cáncer, esos 7 pasos que se tienen que producir para que nuestro sistema inmune reconozca un tumor y lo elimine. Muchas veces los antiangiogénicos favorecen por lo menos algunos de estos pasos, como está resaltado en esta diapositiva. Por supuesto que ipilimumab y los anti-PD1, PL1 como nivolumab también actúan en este mismo círculo en distintos lugares, en los checkpoints inmunológicos, en el ganglio linfático o en el microambiente tumoral. Para ir terminando, antes de contar algunas experiencias y transmitir entusiasmo, ¿qué es lo que cambió también en esta época? Los grupos de riesgo. Lo interesante de esto es que siempre venimos usando un grupo de riesgo que fue desarrollado para la etapa anterior. Pero bueno, así es, ¿no? Bob Motzer en el Memoria de Sloan Kettering desarrolló sus criterios de riesgo en la etapa con interferón y citoquinas, básicamente, y nosotros lo usamos durante los antiangiogénicos, y Danny Heng de Canadá desarrolló sus criterios con el consorcio internacional en la etapa, fundamentalmente en pacientes tratados con sunitinib, pero nosotros lo usamos hoy en día en la era de las combinaciones. Lo interesante, y lo resalté a propósito, es que el score de Heng incorpora 2 factores que son la manera más sencilla, accesible que tenemos de medir en los pacientes la inflamación mala, la inflamación mieloide,
cuando un tumor tiene más inflamación mieloide es más agresivo, porque la inflamación mieloide es un mecanismo protumoral. Y el exceso de neutrófilos, este famoso coeficiente neutrófilos linfocitos, o el exceso de plaquetas, miden esto, miden qué tan inflamación de la mala tiene un tumor y por supuesto lo hace más agresivo. ¿Cómo esos grupos pronósticos se volvieron predictivos o ciertamente predictivos? Bueno, el trabajo de atezolizumab más bevacizumab, que finalmente no prosperó como combinación, pero se hicieron estas firmas mostrando que algunos tumores eran más antiangiogénicos y otros tumores eran más infiltrados, más calientes, con más linfocitos T efectores. Y cuando aplicamos eso a los grupos de riesgo, vemos que los favorables, como decíamos, son más angiogénicos que los de intermedio y pobre. Y en cambio, los intermedio y pobres son más inflamados por linfocitos T y expresan más PDL1 que los favorables. Pero también lo que uno ve en este gráfico es que hay mucha superposición entre los grupos. No es blanco y negro, por supuesto, esto es toda una escala de grises y por eso podemos discutir si realmente tiene sentido o no seguir pensando en grupos de riesgo, los tratamientos deberían ser para todos por igual. Eso es un punto interesante a discutir y me gustaría escuchar las opiniones de mis compañeros. Un factor que yo agrego también, y esta es una diapositiva modificada de Enrique Grande, otro pobre hombre que hacemos despertar, acostarse tarde frecuentemente para que nos dé algunas charlas, es agregar carga tumoral a lo que es factores de riesgo, que para mí es una decisión que pesa, y en general uno se encuentra que el paciente de riesgo favorable es el paciente con menor carga tumoral, como es lógico, biológicamente es lógico. El paciente de riesgo pobre es el paciente de mayor carga tumoral, como también tiene lógica, aunque no está dentro de los factores de riesgo, la carga tumoral, en general se comportan, van de la mano, ¿no? Estos dos criterios. Hoy la realidad está así, en Argentina tenemos todo esto, menos dos cosas aprobadas. Pembro-Lemba aún no ha sido aprobado en Argentina, Tivozanib no está disponible ni nunca estuvo en Argentina en tercera línea, pero todo el resto lo tenemos. 4 de las 5 combinaciones que han superado al sunitinib las tenemos en Argentina. Si esto fuera un partido y somos futboleros, y bueno, está jugando Argentina con Brasil en breve, ojalá salga así a favor de Argentina, 5-0 pierde el sunitinib y ya tiene que dejar la cancha, diríamos en el fútbol, ¿no? Ya está, ya perdió por goleada, le toca salir de la cancha. Algunas experiencias para mostrar cosas que yo personalmente nunca había visto, y eso que he vivido estas épocas, y siempre me impactan, pacientes reales, un paciente con un tumor de 8 centímetros, nefrectomía citorreductiva diferida, toda necrosis, respuesta completa patológica del primario. Nunca vi un tumor de semejante tamaño que muera gracias al tratamiento con combinaciones antes de ir a la nefrectomía citorreductiva diferida en este paciente que tiene metástasis óseas. Otro paciente joven de riesgo favorable que me llama el cirujano hepatobiliar pancreático y me dice, tengo que hacerle una duodenopancreatectomía cefálica por esa metástasis que tiene ahí, y además tiene un segundo tumor en el riñón. Lo tratamos para evitar la cirugía y hace en pocos meses una respuesta completa por imágenes, porque es toda necrosis, sin refuerzo en el anillo. El paciente sigue en tratamiento y por ahora puede obviar una gran cirugía que obviamente el paciente no quería afrontar. Otro caso interesante, con combinaciones de IO-IO, paciente con una lesión que capta mucho en el PET y ganglios mediastinales, doloroso. Este paciente practica natación y no podía nadar del dolor que esto le producía. Tratado con IO-IO, con una respuesta completa por imágenes a los pocos meses, hoy en mantenimiento con nivolumab. Y un último caso, de los más impactantes, una mujer que es operada de ese tumor, es un tumor I-sub4 con áreas sarcomatoides, un T3A, como es lógico, a los 5 meses hace carcinomatosis peritoneal y esa enorme recaída en el lecho. De hecho, se planteó cirugía en el comité multidisciplinario, por supuesto estuvimos en contra, operar a una mujer un tumor sarcomatoide a 5 meses de operada era un poco una locura, y poco y nada teníamos para ofrecerle a estos pacientes en la era pre-inmunoterapia. La paciente es tratada con una combinación de drogas, completa sus 2 años en respuesta completa, como ustedes ven, ahí les pongo el tumor original abajo y cómo está hoy arriba, está en respuesta completa. Hace 8 meses que no recibe tratamiento, así está, sin tratamiento en respuesta completa. Nunca me imaginé que iba a haber esto en un tumor sarcomatoide, realmente entusiasma. Ahí es donde ya no se ve la recaída. Y al final, entonces, ¿cómo elegimos los tratamientos? ¿Cómo decidimos entre los tratamientos? En Latinoamérica, el acceso es una clave importante, creo que en todo el mundo, pero en nuestra realidad está un poco más difícil y realmente se nos complica, y es lo que escuchamos todo el día de los colegas, y esto tiene que entrar en la toma de decisiones. 2 palabras de lo que se viene, de algunas cosas que hemos participado.
Hoy hablábamos anteriormente un poco con Javier de esto, de inmunoterapia, posinmunoterapia. Lo ensayamos, lo estamos tratando de probar que esto funciona en algunos ensayos clínicos. Hicimos el CONTACT nosotros en Fleming, ya se cerró, pero randomizamos pacientes atezo cabo versus cabo posinmunoterapia. Sin duda una pregunta que todos queremos contestar, si inmunoterapia, posinmunoterapia funciona. Y después tripletes, un par de cosas de tripletes. Primero, el diseño del estudio Pedigree es interesante porque inicia con doblete y según la respuesta puede intensificar, diríamos, si lo tomamos del prótata, con un triplete, porque aquel paciente que no termina teniendo una respuesta completa, tiene una respuesta parcial, se le agrega cabozantinib nivolumab a ver si eso profundiza o mejora la respuesta. Así que tiene un diseño para mí muy, muy interesante este estudio por ajustarlo a la respuesta inicial. Y de este participamos nosotros, el COSMIC 313, con triplete versus doblete. Muestro siempre este estudio porque a mi conocer es el primero que ya está, dejó a sunitinib como la rama control y es ipinivo, la rama control, versus ipinivo cabo, por supuesto en intermedio pobre, que es donde está aprobado ipinivo, ¿correcto? Y, digamos, puedo mostrar algunas imágenes de este estudio. Este es uno de los pacientes más impactantes, metástasis pulmonares, metástasis en vaso, metástasis en el riñón contralateral que le quedaba, porque ya estaba nefrectomizado, gran metástasis ósea con componente de partes blandas. Tratamiento presumiblemente con triplete, porque es ciego el estudio, pero por toxicidad uno se anima digamos, a adivinar, y respuesta prácticamente completa. Desaparición de metástasis pulmonares, necrosis total de la metástasis esplénica, necrosis total y desaparición de las metástasis en el único riñón que le quedaba, y que claramente era un riesgo, y esto que vemos cada vez más que es tremenda respuesta en la metástasis ósea y en las partes blandas, algo realmente que no estábamos acostumbrados a ver. Entonces, cáncer de riñón se ha puesto una enfermedad compleja, y el nuevo standard of care es el trabajo multidisciplinario, la discusión multidisciplinaria. Aquí una foto de nuestro comité, donde de hecho estamos escuchando a Juan Camián, que es uno de nuestros urólogos, tratando de aprender de él y discutiendo caso a caso como hacemos todas las semanas. Entonces termino diciendo, con un mensaje muy así motivador, como me gusta dar a mí, que la inmunoterapia no es el futuro del tratamiento del cáncer de riñón, es absolutamente el presente. Que la inmunoterapia sola o en combinación ofrece un prolongado control de enfermedad con una toxicidad muy manejable y es una realidad que antes no teníamos en cáncer de riñón y en otras enfermedades. Que para mí no es ninguna locura decir que curamos a pacientes metastásicos, porque de hecho considero que algunos de mis pacientes están curados. Que la cirugía es una parte vital de esa curación y por eso debemos trabajar en equipos, y que la inmunoterapia a lo largo va a terminar con el cáncer, no tengo dudas, pero siempre digo que también va a terminar con nuestros sistemas de salud o con nuestras economías, como prefieran verlo. Y entonces en Latinoamérica una lógica actitud con nuestras dificultades es tratar de tener la mayor cantidad de ensayos clínicos y ante la falta de opciones estándar para tratar a los pacientes, randomizar e incluirlos en ensayos clínicos. Pero no puede ser uno dogmático, hay mucho opinable en esto, hay distintas posturas sobre un mismo problema y ambas son correctas. Entonces vamos a escuchar a dos expertos que han desarrollado en parte de estas terapias sus distintos puntos de vista y vamos a tener tiempo para discutir y aprender cada uno del otro. Muchas gracias, dejo de compartir mi pantalla y le doy paso al señor Javier Puente. Muchas gracias, Juan. En primer lugar, agradecer a BMS, Somos la invitación para participar, agradecer a la Asociación Argentina de Oncología, Somos la invitación para participar. Es para mí un placer estar aquí contigo, con Begoña y con todos los que nos están escuchando, a que les animo a que participen y a lanzar las preguntas. Me corresponde hablar un poco de una de las opciones terapéuticas hoy en día en la primera línea del cáncer de riñón avanzado, que es la combinación de ipi-nivo o de ayo-ayo, a raíz de un caso clínico. Y vamos a hacer el panorama de lo que nos ofrece esta estrategia terapéutica, utilizando para ello un caso clínico real. Estos son mis conflictos de intereses. Como Juan, nosotros también participamos en numerosos ensayos clínicos. La gran mayoría de estos conflictos son por la participación en los mismos. Yo creo que 3 diapositivas para poner en contexto de lo que hablaba Juan. ¿De dónde venimos primero? ¿Cuál es lo que nos ofrecen las terapias que veníamos utilizando en el pasado y que nos permiten hoy en día corroborar los buenos resultados que tenemos con las nuevas estrategias? Lo ha dicho muy bien Juan, venimos de 2 eras diferentes. Una era basada en el uso de interferón e interleuquina,
que ofrecía tasas de respuesta anecdóticas prácticamente en torno al 10%, con medianas de supervivencia o sobreviva en torno al año, y una época basada en el uso de inhibidores de tirosina quinasa de primera generación, bien sunitinib o pazopanib, con medianas de supervivencia en el mejor de los casos que alcanzan los 30 meses y tasas de respuesta en torno a los 25-30%. En ambos casos, la posibilidad de que un paciente esté vivo a largo plazo cada vez va incrementándose en el tiempo. En las épocas de los años 90, principios del siglo XXI, 10% de nuestros pacientes eran capaces de alcanzar los 5 años de supervivencia. En una época un poco más actual, finales de la primera década del siglo XX, en torno al 20%, vamos a ir viendo ahora lo que nos ofrecen las nuevas combinaciones terapéuticas. Porque, ¿qué es lo que ha ocurrido recientemente? Lo que ha ocurrido ha sido una explosión de novedades terapéuticas, prácticamente en un intervalo de tiempo en el contexto de la primera línea de 3 a 5 años, donde han ido apareciendo hasta 5 combinaciones importantes desde el punto de vista terapéutico en la primera línea. Como veis ahí, una de ellas está basada en una combinación de doble inmunoterapia, que es la combinación de ipilimumab y nivolumab, basada en el CheckMate 214, con aprobación europea desde el año 2019, previa por la FDA. 2 estudios de combinaciones de AXI con inmunoterapia, avelumab y pembro, que son el Javelin Renal 100 y el Keynote 426, una combinación de cabo-nivo, el CheckMate 9er, y una reciente combinación todavía no aprobada en Argentina, como es la combinación de lenvatinib y pembrolizumab, basada en el ensayo clínico CLEAR. Todo este amalgama de tratamientos nos complica mucho la toma de decisiones, porque como luego verán en mi presentación, en la presentación de Begoña, a la cual le añadimos lo que nos ha ofrecido Juan, nos complica mucho qué elegir y cuándo elegir. A mi juicio, yo creo que hay una serie de factores que influyen en el tratamiento del cáncer de riñón. Por un lado, podrían tener factores que dependan del propio paciente, los criterios de IMDC, por ejemplo, la comorbilidad, la edad, el perfil de tolerabilidad que estamos dispuestos a asumir. Creo que hay factores dependientes del volumen de la enfermedad. No es lo mismo una localización metastásica pulmonar asintomática que metástasis hepáticas o pancreáticas, si el paciente es sintomático o no. Y creo que hay factores dependientes de la biología que hay que escuchar, como pueden ser la expresión de PDL1, la presencia de infiltrado linfocitario, los hallazgos sarcomatoides, posiblemente las firmas que hablaba Juan, y otros como es el acceso, la secuenciación terapéutica y la preferencia del paciente. Y no solamente hablamos de elegir entre TKI, TKI más AIO o AIO-AIO, hablamos de metastasectomías, hablamos de seguimiento activo, hablamos de nefrectomías citorreductoras, y todo esto hay que ponerlo en un contexto de un paciente determinado. Y vamos con nuestro caso clínico. En este caso es una mujer de 68 años, una mujer hipertensa, nunca fumadora, con un episodio previo de flúter auricular que fue ablacionado hace ya años, en el año 2009, y con antecedentes personales de una dermatitis atópica diagnosticada décadas antes y que trataba ella de forma esporádica con corticoides tópicos. Esta mujer fue ingresada en nuestro hospital a raíz de un cuadro de síndrome constitucional a estudio, en plena época de la pandemia, mes de marzo del año 2020. En ese momento la paciente presentaba un cuadro de anemia importante, pérdida de peso y un dolor abdominal difuso, no muy grave, con un BPI de 3. Presentaba un mal estado general, un performance status de 2, un Karnofsky del 70%, pesaba 52 kilos y en la analítica destacaba la presencia de anemia con 8,4 gramos de decilitro y una buena función renal. Se hace una ecografía abdominal en urgencias que muestra una masa renal izquierda y se completa el estudio ya ingresada con un TAC de tórax, abdomen, pelvis, que veis que se observa una gran masa del riñón izquierdo con áreas necróticas que veis en la parte de la izquierda de la diapositiva, con la múltiple presencia de implantes peritoneales difusos, algunos de hasta 3 centímetros que provocaban este gran dolor abdominal. Se hace una biopsia guiada por aguja gruesa, guiada por TAC, de esa masa renal, que es compatible con la presencia de células de origen renal, con estirpe de histología de célula clara. Y con el juicio clínico de un carcinoma renal de células claras, estadio 4, con metástasis peritoneales y un mal pronóstico del IMDC es discutido en la sesión multidisciplinar para descartar cuál es la mejor alternativa terapéutica. En el momento que se nos presenta el caso,
Yo creo que es importante que ustedes se pongan encima de la mesa cuál es el objetivo que tenemos con esta mujer. Podemos tener un objetivo más cortoplacista, tasas de respuesta, medianas de supervivencia y libre progresión, o mirar más allá, a buscar las medianas de supervivencia o la posibilidad de largos supervivientes. Yo creo que esto es esencial, porque la cuestión más importante, a mi juicio, hoy en día en cáncer de riñón, es si realmente ustedes creen que los pacientes con cáncer de riñón avanzado pueden alcanzar la curación. Si ustedes piensan que esto es posible, entonces deben de trabajar para buscar esa posibilidad. Y si trabajan con esta posibilidad, uno de los mejores resultados hoy en día lo proporcionan las combinaciones con inmunoterapia. Realmente la manera de poderles discutir qué es lo que nos ofrece la combinación de doble combinación de inmunoterapia o de ipi-nivo, lo podemos hacer a tres niveles. A un nivel más precoz, a corto plazo, a un nivel a más largo plazo o un nivel mucho más a largo plazo o duradero. El nivel cortoplacista generalmente es aquel que hablamos en los primeros 2 años, que es lo que nos ofrecen los resultados de forma precoz. Generalmente este tipo de resultados vienen sponsorizados en ensayos clínicos por la industria farmacéutica, donde el objetivo habitual suele ser la tasa de respuestas o la mediana del tiempo a la progresión. En este contexto, ¿qué nos ofrece el CheckMate 214? Pues nos ofrece un estudio randomizado, prospectivo, donde el primary endpoint es triple: tasa de respuesta, supervivencia de la progresión y supervivencia global en una población que nos interesa, que es la población de intermedio y mal pronóstico, que corresponden casi estos 425 pacientes por rama. Lo que nos ofrece esta combinación es la probabilidad de responder en aproximadamente el 42%, al cual hay que sumar un 31% de estabilizaciones, y la probabilidad de alcanzar una remisión completa en torno al 10%. Esas respuestas es prácticamente comparable tanto a nivel de un comité independiente como del propio investigador. Estamos hablando de prácticamente unas similitudes de resultados con un 10-12% de respuestas completas. Recuerden que veníamos de tasas de respuestas completas del 1% con sunitinib y unas tasas de respuestas globales en esta población de intermedio y mal pronóstico, no olviden nunca, de aproximadamente el 42%. El segundo aspecto sería la supervivencia libre de progresión. ¿Cuál es la mediana? En este sentido, tenemos ya un seguimiento muy prolongado de este estudio. Y como ven ahí, tenemos resultados desde los 17 meses de mediana hasta el más reciente comunicado en esta ESMO hace semanas por el doctor Robert Motzer, con una mediana de seguimiento de 67.7 meses. En este contexto ven como prácticamente a partir de los 2 años, que habitualmente ha sido el análisis que se han ido ofreciendo a corto plazo, ven que hay un plató en la curva de mediana de supervivencia libre de progresión. Prácticamente a partir de los 2 años, ningún paciente que ha alcanzado esos 2 años sin progresar va a progresar a posteriori. De tal forma que hay un 31% de pacientes sin progresar aproximadamente a los 5 años. Esto lo tienen que poner en contexto con ese 10% de pacientes vivos con citoquinas y el 20% con TKI vivos a los 5 años. Aquí hablamos ya de un 30% sin progresar a los 67 meses. El segundo nivel de resultados sería un nivel mucho más allá, de buscar esa curación del paciente, lo que nos ofrece el anti-CTLA4, que a mi juicio es el fármaco que nos está proporcionando mayor supervivencia a largo plazo. Y aquí tenemos 3 parámetros que de alguna forma nos están afianzando los resultados de esta combinación, que es la duración de la respuesta en el tiempo, la curva de PFS y la mediana de supervivencia a largo plazo y los largos supervivientes. Tengan en cuenta que aquellos pacientes que responden, que hablábamos hablando del 41% de toda esa población, la mediana de duración de la respuesta no se ha alcanzado. En el momento del análisis, aquí lo ven en la parte de la izquierda, publicado por Nizar Tanir, la mediana no se alcanza y empieza a haber un plató en ese 60% de pacientes que siguen sin progresar después de alcanzar esa respuesta, con una hazard ratio de 0,4. Lo que es más importante, aquellos que responden completamente y que se alcanza de una forma bastante rápida, en casi 3 meses, la mediana no se alcanza. Y en el momento de una mediana de seguimiento de 4 años, el 86% de los pacientes que alcanzan la remisión completa siguen respondiendo de forma completa. Y esto es lo que ya empezamos a dilucidar si estos pacientes son los que hablaba Juan, de si realmente están curados de esta enfermedad. Porque fíjense, aquellos que alcanzan la remisión completa, en el estudio del 214, tenemos un subgrupo de pacientes que siguen tratándose hoy por hoy con nivo, otros que siguen
interrumpidos del nivo y sin haber necesitado tratamiento, que son la gran mayoría, y solo un pequeño porcentaje han necesitado terapias subsecuentes. Si nos vamos a los que han hecho una respuesta parcial, es prácticamente muy similar. Prácticamente muchos de ellos no necesitarán terapias posteriores tras alcanzar esta respuesta. Si nos vamos al landmark análisis, a la supervivencia global, entiendan que estas medianas de supervivencia en la población de intermedio y mal pronóstico, que nos ofrecían muy malos resultados con el TKI, aquí vemos una hazard ratio de 0,68. Medianas de 47 meses y, lo que es más importante, un 31% de pacientes vivos a los 5 años en esta población, que les repito que han descartado la histología, o mejor dicho, el grupo favorable, que puede todavía elevar esta curva para hacerlo comparable a lo que ofrecía la citoquina o el TKI. Quiero que se fijen en esta tabla, y esta tabla es muy importante porque, si se ven, esta es la mediana de seguimiento del estudio del 214 y esta es la hazard ratio de reducción del riesgo de muerte con la combinación, y prácticamente ha permanecido invariable en el tiempo. El resultado es tan bueno desde el principio que no se ha modificado en el tiempo. Y eso no ocurre con las combinaciones de TKI más inmuno, que, como luego verán, han modificado su hazard ratio con el tiempo. Y si los comparamos, pues vemos cómo con unos seguimientos más cortos tienen muy buenas hazard ratio, pero conforme van siendo estudios más maduros se van limitando la distancia entre las curvas y la reducción del riesgo de muerte es menor. Por lo tanto, es muy probable que a corto plazo, en situaciones de control de la enfermedad, las combinaciones de PD-1 y VEGF son muy buenas, pero a largo plazo, en la búsqueda de la curación de la enfermedad, las combinaciones de PD-1 y CTLA4 ofrecen mejores resultados a día de hoy. Nuestra paciente recibió 4 ciclos de nivo-IPI, mejoró muchísimo su control de la enfermedad, el Karnofsky mejoró hasta a un nivel del 100%, continuó con la administración mensual de nivolumab, alcanzando remisión parcial del tumor primario y desaparición de las lesiones peritoneales. Y en este caso, cuando se alcanzó esa remisión completa extrarrenal, se discutió de nuevo el caso en la sesión multidisciplinar y se decidió en ese momento hacer una nefrectomía efectorreductora. No hay mucha evidencia que lo sostenga. Es verdad que tenemos un subanálisis del 214 de pacientes que tenían el tumor primario y vemos que el beneficio es muy plausible también para la combinación. Y en este caso nosotros optamos por hacer la cirugía y el resultado anatomopatológico fue de un PT3-NX con margen de resección no afecto y una necrosis del 90% del tumor que tenía la paciente. En este contexto, la paciente continuó tratamiento con nivolumab posteriormente. Y tenemos que tener claro que hay un concepto de duración del tratamiento o de posibilidad de cuáles son los resultados cuando nosotros decidamos interrumpir el tratamiento de esta paciente, que puedan ser la supervivencia libre de tratamiento y aspectos de tolerabilidad y calidad de vida. Nuestra paciente, la verdad es que lo llevó muy bien, pero 3 meses después de la nefrectomía comenzó a sufrir molestias articulares compatibles con una poliartritis grado 2 inmunomediada, con estudio de HBL7 negativo, ANAS negativos, y que mejoró con esteroides. Continuó posteriormente la administración de nivolumab y 8 meses después comenzó a aparecer síntomas neurológicos, con cierto grado de inatención, de dolores de cabeza, cuadros confusionales, y fue diagnosticada de una vasculitis inmunomediada. En ese contexto se administró metilprednisolona y la paciente realmente posteriormente discontinuó el tratamiento con nivolumab. Es verdad que nuestros pacientes sufren efectos adversos, la inmensa mayoría de grados 1 o 2, pero hay un porcentaje de pacientes que realmente están desarrollando toxicidad, sobre todo en los primeros 6 meses, que es donde más frecuentemente la combinación de nivo-IPI produce los efectos adversos. A largo plazo esos mediados se van diluyendo y tenemos mucha experiencia en la identificación precoz de efectos adversos inmunomediados, tanto los cuadros de endocrinopatías, diarreas o toxicidades de cualquier tipo, para identificarlos precozmente, instaurar el tratamiento con esteroides y posteriormente continuar o no el tratamiento con la inmunoterapia. Pero si en algún momento decidimos que la paciente ha desarrollado una toxicidad lo suficientemente impactante como para discontinuar, tenemos que tener claro que los resultados están siendo positivos. Los pacientes que discontinúan el tratamiento tienen hoy por hoy unas medianas de supervivencia libre de progresión muy prolongadas y una reducción del riesgo de muerte muy comparable a la población general. Y la probabilidad de supervivencia a los 4 años está por encima del 66% en aquellos pacientes que han discontinuado por evento adverso, 10 puntos por encima
de toda la población por intention to treat. Es decir, que eso abre la puerta a nuevos conceptos de supervivencia libre de tratamiento o con o sin toxicidad, y en este contexto, de nuevo, las combinaciones de nivo-IPI proporcionan ventajas significativas con lo que ofrecían tradicionalmente los inhibidores de tirosina quinasa, ya que van a permitir estar más tiempo sin tratamiento y alcanzar mejores resultados a largo plazo. Y esto va unido a términos de calidad de vida, porque si bien es verdad que las combinaciones con inmunoterapia son muy activas, sus toxicidades a veces condicionan impacto en la calidad de vida. Y los pacientes lo reflejan con diferentes escalas en los ensayos clínicos, como estos que les pongo en la diapositiva, utilizados en todos estos estudios del 214, del Checkmate 214 o del CLEAR o del Keynote 426. Y como veis, prácticamente en cada uno de ellos existen grandes diferencias, pero en el 214 vemos que hay una tendencia prácticamente desde el principio a mejorar los criterios de calidad de vida percibido por el propio paciente cuando los comparamos con los inhibidores de tirosina quinasa. En otros estudios con TKI más inmuno hay resultados contradictorios, en algunos mejoran, en otros no hay diferencias, pero en el estudio de nivo-IPI hay mejoría prácticamente desde el principio. Y finalmente, algún detalle, ¿qué haremos con esta paciente cuando progresa? Porque a día de hoy sigue en remisión completa, sin tratamiento y con tratamientos esteroides a largo plazo para regular esa vasculitis inmunomediada. Pues yo creo que los factores que decidirán la segunda línea serán aspectos de eficacia, de acceso, características del paciente, la experiencia del propio médico, de cómo le hemos tratado y la respuesta a la cual hemos alcanzado en la primera línea. Tenemos claro que hay resultados en la literatura, tanto del grupo francés como norteamericano, en pacientes que han sido tratados con nivo-IPI, donde la administración de un TKI a la progresión, bien de primera generación con Sutent o Pazo, o bien de segunda con Axi o Cabo, alcanzan respuestas parciales de casi el 35%, medianas de PFS muy prolongadas y supervivencias muy interesantes por encima del año en pacientes que han progresado a estas combinaciones de nivo-IPI. También tenemos datos procedentes del grupo norteamericano, como veis aquí, y de nuevo tenemos tasas de respuesta muy interesantes para las utilizaciones de axitinib o de cabozantinib, como podéis ver en la diapositiva, con una probabilidad de estar vivo a un año de prácticamente el 79% cuando han recibido doblete de inmunoterapia sin TKI en la primera línea. Más recientemente tenemos incluso análisis retrospectivos de nuevas combinaciones, por ejemplo con Lenva y Everolimus, que es una combinación activa que acabamos de publicar en Lancet, el resultado del estudio de 2 dosis diferentes, 18 versus 14, que logran un buen control de la enfermedad, incluso en pacientes que han tratado con inmunoterapia en primera línea, o recientemente los datos procedentes de las combinaciones de Lenva-Pembro, alcanzando casi el 50% de respuestas y quizás probablemente en un futuro pueda estar autorizada esta combinación en los diferentes países, tanto en Europa como en Argentina. Como decía Juan, hay diferentes ensayos clínicos hoy en día en marcha, el Cabo Point, el Contact 3, el Tinivo, o los estudios con el inhibidor de HIF, con lenvatinib, que van a aclarar un poco el panorama en la segunda línea tras fracaso a nivo-IPI. Ni que decir tiene que las guías de ESMO corroboran la utilización de nivo-IPI, que son las que más utilizamos aquí en Europa, obviamente, y que acaban de ser recientemente actualizadas hace prácticamente menos de un mes, con participación española, por cierto, con la doctora Cristina Suárez, con Guille de Velasco, en donde IPI-NIVO tiene un muy nivel de evidencia muy alto, con una escala 4 de puntuación de la ESMO y un nivel de evidencia 1A para pacientes de intermedio y mal pronóstico del IMC. Por tanto, para concluir, yo creo que esta combinación demuestra una supervivencia duradera, unas respuestas clínicas muy importantes frente a lo que tradicionalmente veníamos observando con citoquinas o con TKIs, que realmente la posibilidad de alcanzar largas supervivencias de platós de la curva de PFS, de respuestas completas a los 3 años, hacen que se abra la posibilidad de que estos pacientes estén curados de estas enfermedades con una pobre toxicidad a largo plazo, con mejorías en calidad de vida y con la puerta a la posibilidad de que cada vez curemos más pacientes con esta enfermedad. Y nada más, Juan, lo que queráis, pues debatimos. Excelente, muchas gracias Javier, con entusiasmo defendiendo su posición, me parece muy bien, casi que nos convenció a todos, hizo difícil el trabajo para Begoña. Ahora vamos a tener unos 10 minutos para discutir
repetir lo que habíamos, me parecía que era mejor, tenemos 2 bloques para discusión y me parece que era mejor partirlos así como para focalizar ahora más nuestra atención en lo que es la combinación IPI-NIVO y luego de la presentación de Begoña conversar sobre IO-ITK, que tenemos más estudios ahí, bueno, totalmente NIVO-CABO y las otras opciones también. Entonces, Begoña, te pido que también te sumes a esta parte de la discusión y yo tengo algunas preguntas del público o mías, que son, creo que las clásicas preguntas que te voy a hacer. ¿Qué pasa? Tu caso es interesante porque un dilema que tenemos cada vez más grande es el tema de qué enfermedades son contraindicaciones para inmunoterapia. Entonces, contaste que era una paciente que tiene una dermatitis atópica bien controlada en el pasado y que por eso te atreves sin problema a usarla. Pero para el oncólogo general, que no tiene tanta experiencia con inmunoterapia, en sus cabezas, ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas? ¿Cuáles son los pacientes que cualquier no tratarían con inmunoterapia? Enfermedades preexistentes que los hacen incapaces de recibir inmunoterapia. Yo creo que es una gran pregunta. El otro día me lo hacía en un seminario que tuvimos aquí en el hospital con los resis y sacamos el primer protocolo que nosotros participamos con inmuno hace unos 12 años, que fue un estudio de NIVO-IPI y con ipilimumab, perdón, en cáncer de próstata resistente a la castración metastásico. Bueno, no metastásico. Irradiabas una metástasis. Eso es, ¿no? Entonces, sacamos los criterios de inclusión y los comparamos con el nuevo del COSMIC 303. No tiene nada que ver. Nada que ver, ¿no? En aquel momento, hasta la diabetes mellitus, insulina independiente, era un criterio de exclusión para los estudios de NIVO-IPI. Hoy en día somos mucho más laxos a la hora de poder ofrecer inmunoterapia. Entonces, a grandes rasgos, en general, aquel paciente que sufre una enfermedad autoinmune activa en el momento actual, que requiere un tratamiento inmunosupresor potente, y que realmente en ese contexto de esa enfermedad pone en riesgo su vida, no le trataría con inmunoterapia. Pero esto es potencialmente discutible, porque tú me puedes decir qué tipo de enfermedad tenemos delante para anteponer el riesgo-beneficio del cáncer de riñón metastásico. En líneas generales te diría que cada vez me atrevo más, pero todavía tengo algunas dudas en enfermedades importantes como un cronactivo, como por ejemplo un cuadro neurológico, una miastenia gravis, o por ejemplo un cuadro de artritis reumatoidea, pues depende de cuándo ha sido el último brote, por ejemplo, Juan. Si el último brote fue hace muchos años, el paciente no ha sufrido brotes recientes, no tengo problemas, hablamos con el reuma, le decimos que vamos a empezar el tratamiento y le vigilamos, pero los que tienen repercusión muy sistémica tipo lupus, tipo psoriasis extracutánea, tipo lo que decía antes de la miastenia, esos en general soy más conservador. Para el resto cada vez me atrevo más. Ok. Begoña. No sé, seguro. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, yo creo que teniendo un buen control por especialistas de la enfermedad autoinmune, creo que contraindicaciones puramente absolutas hay muy poquitas, muy poquitas. Mi experiencia nunca ha sido muy mala, quizá peor con la enfermedad inflamatoria intestinal. Yo creo que diría que es el peor caso, fíjate, pero que tampoco es fácil con antiangiogénicos, porque son pacientes que también con antiangiogénicos dan problemas. Pero teniendo un buen control por su reumatólogo y si no tiene, como dice Javier, enfermedad muy activa, yo creo que hay que intentar ir a por ello, sí. Yo creo que hay dos cosas, Juan, que muchas veces tenemos, cada vez soy más exquisito, por así llamarlo, que es empezar el tratamiento con las mínimas dosis de corticoides posible, cuando se lo han puesto por ahí en medicina interna porque te han mandado al paciente y está con corticoides altas dosis, intentar bajarlos antes de empezar, y con los antibióticos. O sea, yo estoy cada vez un poquito más obsesivo con esto, ¿no? De que no esté con antibióticos y no esté con corticoides altas dosis. El resto, bueno, la experiencia es un grado también. Le creemos entonces, digamos, elegimos cada vez más confiar en esta evidencia de que los antibióticos alteran la flora y eso altera la manera en que el sistema inmune del paciente responde. Yo quiero pensar que es posible. Yo creo que sí también, pero creo que es muy complicado porque muchos pacientes se tratan por su médico de cabecera y realmente controlar esto, no sé, Javi, ¿tú qué piensas? Yo creo que es muy complejo, ¿no? Es complicado, pero bueno, ahora básicamente sí que es verdad que los primeros momentos cuando vas a iniciar el tratamiento, en general
solemos hacer un gran trabajo esto de ver la medicación que acompañante y tal, e intentar evitar esto, ¿no? Pero muchas veces venían y, oye, pues le ponemos un antibiótico para la infección de orina y le ponemos el tratamiento y no, pues ahora soy mucho más obsesivo con eso, Para ¿no? sí, más limitado. Otra sí. pregunta, los urólogos la hacen siempre. Nefrectomía citorreductiva diferida en todos los pacientes que debutan metastásico, en algunos pacientes, ¿cuáles mandas a operar o deciden en su comité que se operan según la carga tumoral en el riñón versus la metástasis, según cuáles son, o todos Sí. de ahora más tienen que ir a nefrectomía citorreductiva diferida? Pregunta para los dos. Diferida, ¿no? La diferida es un aspecto controvertido, que no sabemos muy bien el impacto que puede tener, ¿no? Pero a mí me gusta hacerla y lo discutimos en el comité en aquellos pacientes en los dos extremos, ¿no? Hay pacientes que están sufriendo complicaciones del tumor primario, sangrados, etcétera y tal, y ahí pues es una opción en la cual la necesidad ahoga y hay que hacerla. Pero nos gusta hacerla en aquellos pacientes que están en muy buena respuesta, como el objetivo fundamental de alcanzar la remisión completa. Lo que no tengo tan claro es que si un paciente que tenía enfermedad diseminada con metástasis pulmonares, ganglionares, que con el tumor primario empiezas tratamiento y hacen respuesta parcial pero persisten, y no está dando guerra al tumor primario, no tengo tan claro que haya que hacer una nefrectomía citorreductora ahí, Juan. No sé, Begoña, lo que... ¿Begoña? Sí, es difícil no estar de acuerdo contigo, es decir, es así. Realmente no tenemos ningún dato, o sea que... Nada. De datos ninguno, pero es verdad que yo creo que hay que ir a nefrectomía citorreductora si, como dice Javi, vas a obtener una respuesta completa de lo demás. Si no, no lo tengo claro, salvo que el tumor esté dando sintomatologías. Y en un paciente que tiene mucho tumor en el riñón, Begoña, hay pocas lesiones metastásicas, tiene 3, 4 metástasis pulmonares pequeñas y un tumor de 7 centímetros en el riñón. En ese paciente lo harías de inicio la nefrectomía y luego lo tratarías con combinaciones. A mí me gustaría hacerla, sí. Yo también soy de la opinión que si puedo hacerla mejor, pero también es cierto que no tengo ninguna evidencia para decir esto 100% seguro. Yo creo que los pacientes nefrectomizados van mejor. Es cierto que con combinaciones realmente no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, yo creo que a todos nos gusta hacerla, lo que pasa que es difícil hacerlo teniendo una combinación con la que puedes iniciar y luego en función de cómo va, no hacerla diferida. Yo creo que teniendo estos fármacos en la mano, todos creo que intentamos hacerla más diferida que inicial para no retrasar el tratamiento, ¿no? Una opinión más práctica que necesito, una duda siempre. Paciente con respuesta parcial pero profunda, no llega a ser completa, pero como el caso que mostré yo del que está haciendo triplete, creemos que hace triplete, respuesta en todos los órganos, pero algo queda. Cumple 2 años de tratamiento con nivolumab. ¿Suspenden o no suspenden a los 2 años? Opinión de cada uno. Yo, si no he alcanzado remisión completa, soy más conservador. Sí, suelo seguir. Tengo mis dudas. Esto yo creo que en su día cuando hacía pulmón, ahora ya se me está olvidando todo del pulmón. Y en su día recuerdo que aquellos pacientes, claro, había un subanálisis de un estudio, pero que interrumpían al año, Juan. Lo hacían demasiado precozmente. Y el estudio demostraba que estos pacientes recaían con relativa frecuencia o progresaban, ¿no? 2 años no me parecen mal, esto hay que analizarlo bien. Tú lo suspenderías en los que hacen respuesta completa. Si no, tiendes a continuar. Correcto. ¿Begoña, igual o distinto? Sí, pero depende, porque... No, hombre, te lo digo porque a lo mejor una respuesta parcial muy, muy importante, que lleva mucho tiempo sin modificarse ese mantenimiento de la respuesta parcial, ¿no? Un paciente que lleva a lo mejor 9, 12 meses con una mínima persistencia de enfermedad que además no se ha modificado en el último año, yo creo que ese paciente probablemente sí pueda suspender con tranquilidad. Porque realmente no sabes qué tipo de respuesta microscópica has hecho, ¿no? Entonces, depende del tipo de respuesta y cuánto tiempo lleva mantenida esa respuesta, ¿no? Yo quería haceros una pregunta. Muy poca carga de enfermedad, sí, yo quería haceros una pregunta a los dos, ya que estáis aquí. Porque a mí me gustaría saber cuál es. Me gusta. Sobre todo porque cuando hice la presentación, y yo la enfoqué a este dilema de la curación, ¿no? A lo mejor me he equivocado. Y yo quiero saber qué pensáis vosotros, si a veces pensáis esto o no. O sea, vosotros lo que vais es a la respuesta, etcétera. Yo me delaté porque lo puse no una, sino 2 veces en mi presentación, así que me delaté por completo.
porque lo digo hace años además. Esa frase mía del sistema inmune va a terminar con el cáncer, la debo decir de cuando empezó el melanoma, y eso que no sé nada de melanoma, nada, no tengo nada más mínimo de melanoma. Pero ya lo decía con el melanoma, porque era como ver una cosa que se venía algo imparable. Yo creo que sí, yo tengo pacientes que los veo a la cara y están curados. También digo que no hay gente sana, hay gente poco estudiada, entonces si estudias mucho algo siempre vas a encontrar. Pero yo creo que sí, yo estoy con tu concepto de que nuestra vara en el cáncer de riñón metastásico tiene que ser curar hoy en día. Que muchas veces no lo logramos, pero esa tiene que ser el objetivo. La verdad que Bego, sí. ¿tú qué opinas? A mí me encanta vuestro optimismo. Yo no estoy segura. O sea, ¿qué es el objetivo? Sin duda ninguna, vaya. ¿Que se puede conseguir en algunos pacientes? Sin duda alguna. Pero lamentablemente no lo conseguimos en la mayoría de los pacientes, con lo cual creo que le queda mucho terreno. Creo que hay un porcentaje muy importante de pacientes que es verdad que son muy largos supervivientes, no sé si están curados o no, creo que son largos supervivientes. ¿Qué está influyendo ahí? Si también tiene que ver con tu propia biología, ¿no? Cómo el tumor ataca en tu propio organismo, creo que eso es fundamental. Claro. Creo que el sistema inmune de cada paciente es clave. Porque hay muchos pacientes que hacen seguimiento puramente y no progresan en años. Yo tengo pacientes así también. Sí, pero que hemos conseguido la curación con los dobletes, todavía no. Creo que es prematuro, pero desde luego creo que es el objetivo y quizá con los tripletes no, sí que lleguemos a ello. En eso sí que ¿Cuánto más inteligentes que son siempre las mujeres, Javier, que son cautas, centradas, sensatas, y nosotros, raza superior, sexo superior, claramente no hay ninguna duda. Bueno, vamos a escuchar... Ustedes son más valientes, que eso es bueno. Todo, más valientes, más fuertes, todo siempre es superior. Vamos a escuchar a Begonia, entonces, en los próximos 15 minutos, tenemos para 20 minutos para escuchar su presentación, su caso clínico, su defensa de la otra postura, y luego volvemos a hablar entre los especialistas. Adelante, Begonia. Sí, voy a compartir. ¿La ves bien? Sí, hay que ponerla en modo presentación, lo único, pero creo que ahí está, ahora sí. Bien, ¿no? Ahí está. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer también mi asistencia a este simposio. De verdad que estoy súper a gusto, estoy encantada. Bueno, con Javi Javi y yo somos muy amigos y Juan también un placer. Y bueno, yo como creo que ya me he definido, voy a ser mucho más prudente. Pero bueno, yo no puedo explicar mejor lo que habéis hablado Juan y Javi acerca del tumor renal, no voy a hacer ninguna introducción, creo que está perfectamente hecho, no voy a ir directamente a mi caso clínico. Bueno, mis conflictos de interés, dicen que hay que poner los 10 segundos, bueno, no creo que sea tan interesante, pero bueno, mientras tanto voy introduciendo, yo no he cogido un caso bueno, es un caso real, es un caso mío, pero no he cogido el mejor caso porque creo que también enseña mucho los casos que lamentablemente no van tan bien, ¿no? Pero aún así es un buen caso y yo creo que es muy ilustrativo de lo que habitualmente vemos en la consulta. Bueno, esto es un chico, un varón de 55 años, técnico de ingeniería y que, bueno, realmente no tiene ningún antecedente personal de interés, exfumador, un consumador muy habitual de marihuana. Este chico, Javi, tú me vas a entender, es del Palmar. El Palmar es una playa de Cádiz. Es una playa muy alternativa, Javi y yo veraneamos por ahí cerca y sabemos de qué es, entonces esto de consumidor de marihuana es muy típico de la gente que vive en esa zona. Y bueno, realmente, como digo, ningún antecedente de interés, el chico no tomaba ningún tratamiento habitual y bueno, un chico que trabajaba y hacía su vida completamente normal. Y su historia empieza en marzo de 2018, empieza por un cuadro infeccioso que no termina de curar, que empieza a tener disnea a moderados esfuerzos, y pasa directamente desde su médico de cabecera a estudiarse por neumología en el Hospital Puerto Real, que es hospital de referencia que está en Cádiz. Se hace una placa de tórax, el paciente tiene una masa pulmonar de unos 3 centímetros, en el lóbulo superior derecho, y a raíz de ahí se empieza a hacer un estudio más potente y se hace un TAC toracoabdominal en el que se ve una neoplasia renal izquierda de 120 milímetros que invade la vena renal, el músculo psoas y además el ángulo esplénico del colon. Además, en el TAC se ve que hay metástasis hepáticas, metástasis esplénica, conglomerados adenopáticos tanto supra como infradiafragmáticos y metástasis pulmonares, es decir, un paciente con mucha carga de enfermedad. Se hace una fibrobroncoscopia, se toma una biopsia de esta masa pulmonar y dice que es un carcinoma de células claras. Ay, perdón.
La familia de este chico vivía en Sevilla y el chico pide cita en oncología médica en nuestro hospital. Lo vemos en abril del 2018. El chico tiene un ECOG de 2 en aquel momento porque tenía disnea a moderados esfuerzos, no tanto grandes sino moderados, casi mínimos, pero bueno, intentaba hacer más o menos una vida normal, aunque había dejado de trabajar por esta disnea. Se hace una analítica completa, que es normal, salvo que tiene anemia. Y bueno, este es el TAC toracoabdominal que le pedimos nosotros, basal, y lo que hemos dicho, un poco la afectación que hemos dicho. Este es la diapositiva del medio, es el tumor renal izquierdo, es una masa bastante grande. Tiene una gran masa esplénica metastásica, múltiples, no se aprecia muy bien en la foto, pero tiene múltiples metástasis hepáticas y luego tiene múltiples metástasis pulmonares. Bien, en aquel momento, estábamos hablando de mayo del 2018, nosotros no teníamos prácticamente ninguna cosa aprobada en primera línea, salvo TKI. En aquella época teníamos sunitinib y pazopanib. Más adelante empezamos a usar Tivo en primera línea, pero en aquella época no lo teníamos disponible. Y teníamos pues varios ensayos clínicos abiertos. Nosotros en nuestro centro participamos en todos, salvo el de Pembro-Axi, en los demás participamos en todos, y en aquel momento teníamos abierto Nivo-Cabo y creo recordar que Pembro-Lemba también estaba abierto en aquel momento. Pero decidimos incluir al paciente en el 9R que comparaba Nivo-Cabo frente a sunitinib. Este paciente ingresa, firma de consentimiento y empieza en este estudio. Es un paciente que, según los criterios de Genn, como ha comentado Juan antes, como tiene 3 factores de riesgo, que es el ECOG, es la anemia y el haber debutado directamente como enfermera metastásica, pues es un paciente de mal pronóstico de la IMDC. Bueno, para recordar, este es el diseño del 9R. Estos son los criterios de inclusión claves: carcinoma de células renales, localmente avanzado metastásico, predominantemente célula clara, que no hubiera sido tratado previamente, un ECOG de CO2 y que tuviera enfermedad medible. Y como sabéis, en este estudio se randomizaron 651 pacientes a recibir sunitinib como tratamiento estándar frente a la combinación de Nivo-Cabo. Y el objetivo principal en este estudio fue medir la supervivencia libre de progresión. Bien, el paciente cumple todos los criterios de inclusión, ninguno de exclusión, y en mayo, finales de mayo, empieza tratamiento, se randomiza y le corresponde cabozantinib más nivolumab. Nivolumab, que se utiliza a 240 miligramos cada 14 días intravenoso en este estudio, con el cabo, que se utiliza a 40 miligramos vía oral al día. Bien, empieza el tratamiento. Durante los primeros 20 ciclos el paciente subjetivamente mejora, la disnea va cediendo poquito a poco y después de los 3 primeros ciclos ya tiene una disnea muy leve. De hecho, el chico vuelve a trabajar porque se encuentra mejor y a partir del 3er ciclo ya clínicamente permanece estable. Tiene disnea muy leve, con lo cual mantiene un ECOG de 1, pero bueno, el chico, como digo, hace vida normal y él siempre... los cuestionarios de calidad de vida los va contestando diciendo que él mantiene muy bien su calidad de vida con el tratamiento. Como efectos adversos de manera global en todos estos primeros 20 ciclos, pues tiene una astenia grado 2, pero que no le impide hacer su vida habitual. A partir del 18 ciclo hace una diarrea ya grado 3 y por eso a partir del ciclo número 18 tiene que reducir la dosis de cabo a una primera reducción de dosis que era 20 miligramos, el Nivo igual, y un síndrome de palmoplantar grado 1 que tampoco le impide hacer su vida habitual. El primer TAC se hace en el ciclo 6, es decir, en los primeros 3 meses, y hace una reducción muy importante de lesiones dianas, pero no llega a ser una respuesta parcial, hace una estabilización. Y a partir de la segunda evaluación por TAC, que es en el ciclo 11, es decir, a los 5 meses, ya por fin consigue una respuesta parcial con una reducción de lesiones diana en un 38%. Como veis, la masa renal, que se ve aquí en medio, sí que reduce bastante. Este es en el segundo TAC. Las lesiones pulmonares también reducen bastante de tamaño. A nivel hepático, bueno, aquí en la foto no se ve, pero también hace una reducción muy importante de las lesiones hepáticas y también hace una buena reducción de la lesión esplénica. Bueno, esto casa un poco con los resultados que tiene el 9R, ¿no? En el que, como veis, la tasa de respuestas fue del 55%. Bien, es verdad que el tiempo a la primera respuesta es a los 3 meses, pero bueno, este paciente no hizo la primera respuesta a los 3 meses y sí la hizo a los 6. Bien, el paciente sigue con cabozantinib y nivolumab, llega a junio del 2019, es decir, 26 ciclos de tratamiento, de nuevo clínicamente estable, un ECOG de 1, manteniendo buena calidad de vida
y sin apenas efectos adversos significativos. Y obtiene la máxima respuesta en este TAC de junio del 2019, es decir, a los 26 ciclos de cabo-nivo, con un mantenimiento de la respuesta parcial y una reducción de las lesiones dianas en un 67%, es decir, una gran reducción de las lesiones dianas. Este es el tumor renal, se queda bastante pequeño. Las lesiones pulmonares que se siguen viendo, pero ya están milimétricas, también una reducción muy importante de nuevo en la enfermedad hepática y una reducción, aunque bueno, sigue estando bastante grande, de la metástasis esplénica. Bien, el paciente sigue tratamiento. Un año más, estamos en enero de 2020, ya vamos por el ciclo 42 de cabo-nivo, que como digo es quincenal. El paciente sigue teniendo una calidad de vida buena, sigue estando clínicamente estable, sigue haciendo vida normal y bueno, muy pocos efectos adversos, que bueno, al final es anorexia grado 1 y pérdida de peso grado 1, pero que el paciente, como digo, no le limita en nada su vida habitual. También los datos de calidad de vida del VR comunicados un poco hablan a favor de esto, ¿no? Que los pacientes realmente no deterioran su calidad de vida con el tratamiento, con la combinación de cabo-nivo. Pero en el TAC ya de enero del 2020 aparece una adenopatía paraórtica izquierda, que es nueva, que se da como progresión según criterios RECIS, pero bueno, según criterios inmunoRECIS es una progresión no confirmada. El resto de lesiones se mantenía en respuesta parcial sin crecimiento de ninguna de ellas y sin aparición de ninguna lesión más, que es esta adenopatía que veis aquí, que previamente no estaba, pero aparece en este ciclo 42. Bueno, si hablamos aquí de progresión de la enfermedad, bueno, pues este chico llevaría una duración de la respuesta de 17 meses, que como veis está en el límite inferior del intervalo de confianza de la mediana duración de respuesta que se obtiene con Nivo-Cabo en el estudio 9R. Es decir, que este chico parece que cumple más o menos los criterios de este ensayo. Bien, el paciente se le explica, decide firmar consentimiento para continuar tratamiento, la progresión, aunque no está confirmada, por inmunoRECIS y sigue con el tratamiento con cabo-nivo. Ya estamos en abril del 2020, ya lleva 49 ciclos de tratamiento y en los dos últimos ciclos empieza a aparecer un empeoramiento progresivo del estado general, empieza a estar sobre todo con mucha anorexia, una pérdida de peso que está mucho más acusada en los dos últimos ciclos, diarrea un poquito mayor de lo habitual, ya grado 2, y en la analítica del ciclo 49 aparece una lipasa y una amilasa, esto está mal elevadas, grado 4. Y bueno, se hace un TAC porque se sospecha una pancreatitis, no hay necrosis en el TAC ni hay criterios de pancreatitis severa y se diagnostica de pancreatitis grado 3, probablemente inmunomediada. La cosa es que se ponen corticoides, inicialmente a altas dosis y luego en descenso, y los niveles de amilasa y de lipasa mejoran. En mayo se decide, como ha hecho una pancreatitis grado 3, se suspende definitivamente nivolumab y el paciente continúa tratamiento con cabozantinib. Y lo continúa hasta junio, ya llevamos 52 ciclos de tratamiento, el paciente clínicamente mejora después del episodio de pancreatitis, sigue estable un poco a nivel basal previo a esta pancreatitis y con una tolerancia bastante buena, aunque bueno, el chico ya había perdido mucho peso y ese peso no lo termina de recuperar. Y en junio ya se confirma una progresión confirmada, tanto por RECIS, por inmunoRECIS, sobre todo por progresión de la lesión de la adenopatía paraórtica izquierda y además aparece una metástasis nueva suprarrenal derecha. Bueno, como digo, este chico, si contamos, son 20 meses de supervivencia libre de progresión desde que inicia el tratamiento con Nivo-Cabo. Bueno, y un poco, pues sabéis que más o menos son unos datos bastante buenos comparados con lo que tiene el estudio, que luego lo repasaré en un momento. Y bueno, parece que estos pacientes de pobre pronóstico verdaderamente sí se benefician de la combinación de Nivo-Cabo frente a Sutent. Bien, en ese momento no teníamos ningún ensayo clínico disponible. Bueno, el paciente viene de Nivo, viene de Cabo, es difícil plantear una segunda línea. Tampoco teníamos tivozanib en aquel momento disponible y se decidió iniciar tratamiento con axitinib. Empieza en junio del 2020, recibe 3 ciclos completos. Mientras tanto, el paciente firma un pre-screening en un fase 1 Ragnar, que lo que hace es determinar en tumores sólidos alteraciones de FGFR, que en este paciente son negativas. Y bueno, y hace su tratamiento con axitinib, la verdad con una aceptable tolerancia y el paciente clínicamente bastante estable. Pero en octubre del 2020, es decir, a los 4 meses, aparecen LOEs cerebrales múltiples, además con mucha sintomatología,
el paciente hace corticoides de nueva dosis altas y recibe radioterapia craneal, porque la verdad que tiene el cerebro lleno de metástasis, el pobre, que finaliza en noviembre del 2020, pero antes de poder volver a la consulta para plantear qué hacer, el paciente fallece en diciembre del 2020. Con lo cual, tenemos una supervivencia global desde que el paciente inicia el tratamiento hasta que finalmente fallece por la enfermedad, de unos 30 meses. ¿Vale? Sabéis que en el estudio de Nivocavo la supervivencia no se alcanzaba a la hora del seguimiento de este estudio, y este paciente de mal pronóstico, 30 meses de supervivencia global yo creo que es una supervivencia muy, muy aceptable, y realmente esto habla a favor de la combinación de cabo-nivo en este tipo de pacientes de pobre pronóstico. Como resumen, como digo, en nuestro paciente de alto riesgo, esto está mal, con muy alta carga tumoral, que obtiene con cabo-nivo una respuesta parcial que aparece a los 5 meses, con una duración de respuesta de 17 meses, una supervivencia libre de progresión de 1 año y 8 meses, pero encima hace 6 meses más para que la progresión se confirma por criterios inmunoRECIS. Si veis la supervivencia libre de progresión en los pacientes de pobre pronóstico del 9R en el estudio eran 12,3. Estos son 20 meses, con lo cual el paciente supera de manera alta nuestras expectativas. Y una supervivencia global, como digo, de 2 años y 6 meses, que para ser un paciente de pobre pronóstico y tan alta carga tumoral, yo creo que es un éxito en este tipo de pacientes. Bueno, en 4 diapositivas, creo que es importante, y vamos a defender un poco las combinaciones de inmuno-TKI, y realmente la primera defensa es el racional, ¿no? Realmente el racional de combinar un TKI con inmunoterapia pues es interaccionar tanto el sistema inmune como el sistema angiogénico. Realmente sabemos que los factores antiangiogénicos, sus receptores, pues promueven un microambiente tumoral que suele ser inmunosupresor, bien por efecto directo sobre las células inmunológicas, o bien por efecto indirecto, ¿no? A través de su influencia sobre el endotelio, las células endoteliales y la hipoxia. De tal manera que utilizar terapias antiangiogénicas van a contrarrestar estos efectos inmunosupresores, ¿no? Por una parte, aumentando la infiltración en el microambiente tumoral de las células T efectoras, y por otra parte, reduciendo la infiltración tumoral de las células T reguladoras, ¿no? y las células supresoras mieloides. De tal manera que combinar este efecto inmunomodulador del antiangiogénico con el efecto de los inhibidores de checkpoint, pues eso hace que probablemente el efecto sea muchísimo mayor. Realmente, y aquí voy a ser también nuevamente muy conservadora, no podemos, es muy difícil comparar inmuno-inmuno frente a inmuno-TKI, porque los estudios son diferentes desde el principio hasta el final, por muchos motivos, ¿no? Desde los criterios de inclusión, desde el tipo de paciente que se incluye, desde la expresión de biomarcadores, desde efectos del tratamiento, calidades de vida, etcétera. Con lo cual, realmente no podemos compararlos, no se han comparado de manera directa y solo podemos hacer comparaciones indirectas y especulaciones. Si hablamos del tipo de pacientes, y esto es una tabla con múltiples estudios, como veis, ya simplemente ver qué porcentaje de pacientes de alto riesgo, de riesgo intermedio o de buen pronóstico, pues varía de un estudio a otro. La nefrectomía que hablábamos antes, es verdad que el porcentaje de nefrectomía también es diferente en los distintos estudios. Probablemente la nefrectomía, no lo sabemos, sí que tenga beneficio, y aquí también podríamos decir que los resultados pueden variar en torno a esto, no lo sé. Y luego el seguimiento, es que el seguimiento es diferente en los últimos estudios, no podemos comparar estudios con seguimientos diferentes. El seguimiento de Nivo-IPI es el muy largo, yo creo que eso es un valor muy positivo de este estudio de combinación de IO-IO. Realmente ya tenemos un seguimiento bastante largo de Axi-Pembro, pero el resto de estudios tienen un seguimiento pequeño y creo que tenemos que esperar. Bueno, estos son los 4 estudios que tenemos de combinaciones de IO-TKI. El Kino 426, que es Axi-Pembro. En este estudio la supervivencia global fue superior con respecto a sunitinib, también en todos los grupos pronósticos. Como veis, medianas de supervivencia de 45,7 meses frente a 40,1 meses con sunitinib. Estudio estadísticamente significativo. La combinación de Axi-Abelu frente a sunitinib, lamentablemente, sí que tuvo beneficio en supervivencia libre de progresión, pero no tuvo beneficio en supervivencia global. Los resultados de momento no han dado ningún beneficio en supervivencia global. Esta combinación no la tenemos aprobada en España. En cuanto a cabo-nivo, ya hemos hablado de ella, su aumento de supervivencia global también significativo de cabo-nivo frente a Sutent, con medianas no alcanzadas con la combinación frente a 30 meses con sunitinib. Y la última combinación, que es Lenva-Pembro, que también sabéis que también demostró un beneficio en supervivencia global de la combinación
frente a sunitinib, que en este estudio todavía los resultados son inmaduros porque las medianas no se habían alcanzado, pero como veis la hazard ratio eran bastante interesantes. Realmente, si comparamos todos los estudios en cuanto a supervivencia global, incluido el estudio de Nivo-IPI, bueno, yo lo de las hazard ratio lo podemos discutir ahora, si suben o si bajan, pero realmente nos movemos más o menos siempre en los mismos límites, ¿no? 0,6, 0,7 y sobre todo todos beneficio en intermedio pobre pronóstico porque los análisis por subgrupos de las combinaciones de IO-TKI tampoco han demostrado gran beneficio en pronóstico favorable. Es verdad que inicialmente parece que la supervivencia a 12 meses es mayor con la combinación de IO-TKI, pero si ya, por ejemplo, vemos la supervivencia a 24 meses, pues ya veis que los porcentajes se hacen muy, muy similares. No podemos comparar qué pasa 5 años con estudios TKI-IO porque no tenemos datos todavía, habrá que verlos, pero bueno, parece que a medio plazo hablamos de supervivencias muy, muy similares. Quizá un poco la diferencia está aquí, ¿no? En las supervivencias libres de progresión y en la separación que tienen las curvas desde el principio de la combinación de IO-TKI frente a sunitinib. Y tiene que ver más que nada con esto, ¿no? Con el porcentaje de progresiones como primera respuesta al tratamiento. Que como sabéis con Nivo-IPI ese porcentaje de progresiones como mejor respuesta fue mayor y con las combinaciones es mucho menor, ¿no? Sobre todo llama mucho la atención el 6% y el 5% solamente de progresiones primarias al tratamiento con Cabo-Nivo y con Lenva-Pembro, con lo cual yo creo que esta es un poco la gran diferencia que marca estas dos estrategias, ¿no? La tasa de respuesta también parece mayor con las combinaciones de IO-TKI frente a IO-IO, pero bueno, yo creo que esto tampoco es claramente comparable. Y luego en cuanto a la toxicidad, de acuerdo completamente con lo que ha dicho Javier, y es verdad que las combinaciones son más tóxicas en general, si vemos los números absolutos de efectos secundarios grado 3 o más, es mayor con las combinaciones, con cualquiera de las combinaciones. Lo que pasa que es verdad que las combinaciones de IO-TKI tienen la ventaja de que el TKI puedes reducir dosis para manejar esa toxicidad. Y creo que esto es un punto importante también porque sí que puedes manejar más bien, ¿no? Con la inmuno tienes una toxicidad grave, tienes que suspender, no puedes hacer nada más. Sin embargo, con el TKI sí que puedes ir jugando con las dosis. Realmente, un poco, yo creo que la gran diferencia, y esto lo podemos debatir, sobre todo de la combinación de IO-IO, es que tiene más grados, más efectos secundarios grado 3-4 inmunorrelacionados. Son pacientes además que necesitan más frecuentemente corticoides altas dosis para tratarlos. Y, por ejemplo, las combinaciones de TKI inmuno, pues generalmente la mayor toxicidad, sobre todo a largo plazo, tiene que ver con el TKI, ¿no? Y bueno, no lo he querido poner, pero si ponemos la tabla de los efectos secundarios en cada uno de los estudios, el mayor porcentaje de toxicidades siempre tiene que ver mucho más con el TKI que con la inmunoterapia. Realmente esta tabla es de McDermott y creo que lo dice muy bien, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de uno y otro? Probablemente la combinación de TKI inmuno es que tiene una alta tasa de respuestas inicial, una baja tasa de progresiones como primera respuesta y una mayor PFS. Sin embargo, la combinación de IO-IO creo que tiene la gran ventaja de que las respuestas son muy duraderas y que, bueno, que tienes esta potencialidad de parar la terapia en cualquier momento porque sabes que los que son respondedores probablemente lo sean a largo plazo a pesar de suspender el tratamiento. Y esto en pacientes que tienen toxicidades es algo muy, muy interesante porque con el TKI sabemos que lamentablemente no podemos suspender porque cuando suspendemos la tasa de progresión es mucho más alta que con inmunoterapia. Y esto es todo lo que os quería contar. Ya lo que queráis que debatamos. Gracias. Excelente. Bueno, muy bien. Tenemos de vuelta un poco más de 10 minutos para charlar sobre este punto. Bueno, tengo por lo menos tres preguntas para hacerte muy importantes y quiero escuchar la opinión, obviamente, de los dos. Yo lo puse en mi presentación y tú también lo pusiste en la tuya sobre la carga tumoral. Es esta cosa que escuchamos una y otra vez de los expertos. La carga tumoral es el factor probablemente más importante que lo lleva a tomar la decisión o no lleva a tomar la decisión de incluir un inhibidor de tirosina quinasa y la ventaja de que el paciente no se te escapa, digo yo a veces, ¿no? Si tienes miedo que el paciente se te escape, que si progresa se muere, entonces como que vas a los seguros y vas a una IO-ITK. Esto es un factor muy relevante en la toma de tus decisiones, Begoña, por lo que contaste el caso clínico y por lo. A ver, sí, o sea, lo que pasa es que, bueno, la carga tumoral realmente no es factor pronóstico validado. Yo creo que sí lo es decir, pero bueno, realmente si somos puristas, pues debemos utilizar, ¿no?, la clasificación de Henk y la carga tumoral en sí no tendría que por qué ser un factor pronóstico, pero obviamente lo es y los que vemos pacientes cada día lo vemos así.
Yo más que carga tumoral, fíjate que también, creo que el truco está en la sintomatología que tenga el paciente por esa carga tumoral. Porque es verdad que luego yo parece que voy a ser más, parece que defiendo también la inmuno, pero es cierto que con Nivo-IP mi experiencia también es que hay respuestas muy rápidas y que pacientes con mucha carga tumoral, tú has puesto casos tuyos, que han hecho respuestas completas. Pero quizá un paciente, más que por carga tumoral, que tenga mucha sintomatología debido a esa carga tumoral, creo que te la juegas menos con una combinación de TKI inmuno que con inmuno, porque el porcentaje de progresiones es mayor. ¿Javi? Javi, ¿qué piensa? A ver, yo creo que en líneas generales es verdad que puse una diapositiva sobre los factores que pueden influir en tu decisión terapéutica y yo creo que son muchos, porque claro, también es verdad que la edad, la comorbilidad, la preferencia del paciente, hay factores sociales a tener en cuenta, el acceso, el ensayo que tengas o no, hay tantas cosas a tener en cuenta, pero en realidad es verdad que yo siempre tengo en la cabeza dos aspectos y hablamos del intermedio y mal pronóstico, ¿no? No hablamos del buen pronóstico, hablamos del intermedio y mal pronóstico, que es sobre todo, uno, si puedo permitirme el lujo de que este paciente progrese, y dos, que sería el valor que le puedo dar al CTLA4, que esto es un aspecto para mí muy importante. Si yo tengo dudas de que el paciente, si me progrese, siga vivo, creo que los TKI más inmuno es una mejor opción hoy en día, porque controlan muy bien la enfermedad a corto plazo, porque la probabilidad de error es más baja y por lo tanto me cubro más la espalda. Pero para el resto de los pacientes, ese cola de la curva, esa curva que no la veo con el TKI más de ello, es lo que me incita a pensar que las combinaciones de IO todavía tienen un poquito más que ofrecer por la probabilidad de larga supervivencia. Y creo que eso lo está dando el anti-CTLA4. No creo que lo dé tanto el PD-1, ¿sabes? Pero bueno, eso es discutible. Está pendiente el 8Y8, ¿no? Que está claro, efectivamente. Veremos a ver, a mí es verdad que me extrañaría que el estudio fuera negativo, fíjate yo. Pero fíjate que esto lo vemos con la inmuno. Yo creo como tú, que el anti-CTLA4 es el que marca la diferencia. Yo creo que esto es lo que marca. Lo vemos con la inmuno, por ejemplo, con los estudios de Pembro en monoterapia, lo vemos en los estudios que han empezado con Nivo de entrada. Eso no lo logra. O sea, el otro lado, el boost. Necesitas la patada, el empuje. Sí, el empuje. Estoy de acuerdo también. ¿No? Ahora, un spin-off de esa misma pregunta, como están ahora de moda las series, no los spin-off. ¿Hay algún patrón metastásico que los haga inclinarse por un inhibidor de tirosina quinasa, pleura, sistema nervioso central ósea, metástasis óseas? ¿Algún patrón que los haga preferir un ITK? Hombre, yo óseas me gusta mucho el cabo. Claro, por eso lo pregunté. ¿No? Eso estamos todos de acuerdo con eso, entonces. Yo creo que y seguramente tampoco hay datos de lo demás, ¿eh? Es decir, que todo esto también es un poco, bueno, por el mecanismo de acción del fármaco y porque yo, bueno, como todos me imagino que hemos utilizado cabo en monoterapia en pacientes con metas óseas y marca mucho la diferencia con otros TKIs, ¿no? Por eso lo preguntaba. Pero poco más, fíjate, yo salvo, ya te digo, la sintomatología que le produzca al paciente la metástasis en sí, como localización pura y dura, no creo que tengamos ningún dato para decidir entre una cosa y otra, vamos. Y la verdad es que me gusta mucho el cabo Nivo y el Lenva-Pembro, ¿no? Los tres aquí estamos participando en ensayos clínicos y muchas veces eso te da la opción de ver un poco todo en general. Y claro, nosotros participamos del 214, también en el Cosmic 313, también en el Clear. Y el Lenva-Pembro a mí me flipa porque vengo de utilizar Lenva-EVE y no tiene nada que ver, ¿no? La toxicidad, etcétera. Ahí te voy a hacer una pregunta. Pues yo recuerdo que una vez que nos encontramos aquí en Buenos Aires, justo había aparecido Lenva-Pembro, Lenva-Everolimus, perdón. Nosotros aquí en Argentina no teníamos lenvatinib. Tú nos transmitiste tu experiencia con lenvatinib, algo así como, me acuerdo que dijiste, es un sunitinib que te hace perder peso. Me acuerdo una frase medio así de aquella reunión. Y con cabozantinib pasa lo mismo, y tu caso, Begonia, bueno, le bajaron la dosis a 20 miligramos porque tuvo una diarrea grado 3, entonces, para consejos prácticos, el cabozantinib, ustedes saben, en Argentina no tenemos el original, tenemos copias, tardó más en llegar, tenemos menos experiencia. Entonces, diarrea y hipertensión arterial son los dos efectos adversos más frecuentes, y qué tan flexibles son a bajar rápidamente la dosis o presionan un poco para mantener dosis, o por ejemplo dan vacaciones como el axitinib. ¿Cómo manejan la toxicidad y cuáles son del cabozantinib puntualmente?
Yo intento mantener dosis lo máximo que puedo, el mayor tiempo que puedo, pero es muy difícil. Con cabo, bueno, mi experiencia con Lemba, Javi, mucho más que yo, vamos, yo creo que yo participé en el CLIAR, pero en la fase final, y tuve 2 pacientes nada más, y además, bueno, estos eran pacientes horribles y me fueron mal, pero no puedo hablar de Lemba, la verdad. Pero mi experiencia con cabo, claro, cuando lo utilizas en el 9R, que lo utilizas a 40, la experiencia es muy buena. Yo creo que la toxicidad no tiene nada que ver cuando lo utilizas a 60. Yo creo que cabo a Pero 60. presionas un poco para mantener 40, no es que primer Claro, toxicidad ya yo empiezo bajamos a a 60. Yo, bueno, cabo nivo no, pero cabo solo yo empiezo a 60 siempre. Yo creo que con los TKIs lo que está demostrado es que hay que empezar a dosis altas e intentar tener cuanto más intensidad de dosis mejor. Pero es verdad que difícilmente 3, 4 ciclos a 60 los pacientes lo mantienen. Generalmente el mayor problema es la diarrea. Yo creo que la hipertensión quizá no tanto, no sé Javi, ¿tú qué piensas? La mucositis, y luego es verdad que hacen como unas gastritis muy enlarvadas que hacen que pierdan, no coman bien, pierden mucho peso, y creo que es el peor problema del cabo, la toxicidad gastrointestinal en general. Totalmente, la pérdida de peso está prolongada, duradera, que te obliga a que el endocrino nos ayude, al nutricionista, ¿no? Es verdad, yo suscribo todo lo que dice Begoña. El fármaco, estos TKI solos, cuando vienen solos, la dosis para mí es esencial. Tenemos muchos pacientes tratados en segunda línea con cabo o en terceras líneas en los cuales a lo mejor llevan 10 meses de PFS, les bajas las dosis, te progresan y les vuelvo a subir la dosis, porque creo que hay una relación dosis-respuesta extraordinaria con el medicamento, ¿no? Y con Lemba es que no tiene nada que ver el Lemba con everolimus que el Lemba con el Pembro. El Lemba con everolimus a las dosis de 18 o de 14 es un gran combinación, muy activa. Por ejemplo, este paciente que tenía Begoña, me hubiera encantado que hubiera tenido el Lemba-EVE en segunda línea tras progresión a cabo-nivo, cuando tienes una progresión importante, una progresión sintomática. Es verdad que va a producir para toxicidad. secuenciación, pero dosis reducida, 14, Claro, 18. claro, bueno, le puedes poner 18, vas a acabar con 8 miligramos de Lemba y 5 cada 48 horas de everolimus, ya te lo digo, que vas a acabar ahí, pero vas a controlar la enfermedad, ¿no? Pero no tiene nada que ver cuando lo combinas con Pembro, ¿no? Esto es otra cosa. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más, pero también muy importante y muy aplicable a Argentina, por esto del acceso y demás, que es el riesgo favorable. También lo mostraste en tu presentación, Begoña, entonces ahí las opiniones también están muy divididas entre solo ITK es suficiente. No hablemos de vigilancia activa, hablemos del paciente que vamos a tratar, ¿correcto? Algunos dicen, yo con un ITK estoy bien en el riesgo favorable y me parece que no hay impacto en sobrevida global en el análisis de subgrupos y bueno, y otros dicen, no, busco más tasa de respuesta, quiero escuchar sus opiniones. Riesgo favorable, ¿qué opinan? De vuelta, esto está bien dividido, así que quiero escucharlo. No, creo que no estoy de acuerdo. A ver, empiezo yo. Sí, bueno, empieza tú, porque ya sabes que me estoy en contra. Yo, mira, te lo digo rápido. Si he decidido tratarlo, porque tú lo has dicho, muchos van a vigilancia activa, pero si le decido tratarlo, no encuentro ninguna ventaja a ofrecerle un TKI solo hoy en día. Es que no la encuentro. No puede haber... O sea, es decir, vale, no impacta en su experiencia. Bueno, es que no lo sabemos todavía. Es que no lo sabemos. Pero es que no encuentro ninguna ventaja y creo que tratarle... No todos los pacientes podrán alcanzar la segunda línea conmigo. Esto es una utopía. Eso de que buen pronóstico todos responden al TKI, jaja, esos no han visto los resultados reales, porque hay un 20% de gente que progresa al TKI. Y en el estudio del CLIAR, cuando tú ves los datos solo de Suter en buen pronóstico, hay un 8% que te progresa como mejor respuesta, siendo de buen pronóstico. O sea que hay que tener cuidado, ¿eh? Yo si decido tratarlo, le pongo un combo. Combinación siempre. Sí. Bien. No sabía. Me gusta esto, ahí está, me encanta. A Javi y a mí nos invitan siempre a estas cosas porque generamos mucho debate. Me encanta. Teóricamente la respuesta es sí. ¿Por qué? Los estudios, es que te diría incluso Nivo-Cabo, o sea, Nivo-IPI, porque teóricamente todos los subgrupos se benefician, no analizados por subgrupos, pero sí las cohortes de pacientes en global, hay beneficio en todo. En oncología, los oncólogos, hablo con oncólogos en general, porque sabemos que estamos aquí, utilizamos el análisis por subgrupo como nos interesa, el momento que nos interesa, eso es la realidad. Cuando nos interesa, cuando no nos interesa es una hipótesis. Con lo cual, es cierto que los análisis por subgrupos, con combinaciones, dicen que el buen pronóstico no se beneficia. Estando de acuerdo con lo que dice Javi, totalmente de acuerdo, es verdad que hay un porcentaje de pacientes de buen pronóstico que no responde al TKI solo, de acuerdo completamente, pero la mayoría sí lo hacen. La mayoría sí lo hacen.
Y estos pacientes que muchas veces son muy respondedores a un inhibidor de tirosinquinasa inicial, progresan y les pones nivolumab, hacen también unas respuestas muy prolongadas y unas supervivencias libres de progresión muy prolongadas. El problema es quién se beneficia y quién no. Y eso no lo sabemos. O sea, yo creo que todos se benefician de todo, pero hay un porcentaje importante de pacientes que se benefician solo de una cosa. Y seguramente hay un porcentaje muy importante de pacientes que solo se beneficiarán de inmuno. ¿Cómo decides? ¿Estás frente al paciente de riesgo favorable y a cuál le dices? Pues mira, señor, yo lo tengo muy sencillo. Yo lo tengo o... sencillo porque yo no puedo decidir. En mi comunidad autónoma, hasta la fecha, solo podíamos poner tratamiento a pobre pronóstico intermedio porque en mi comunidad autónoma los pacientes de buen pronóstico van a TKI siempre. O sea, ni siquiera tengo esa capacidad, pero... ¿Y si la tuvieras? Si la tuviera, yo creo a favor, que además estoy muy de acuerdo con lo que tú has dicho, de mantener el sistema de salud. Teniendo una mayoría de pacientes de buen pronóstico que se benefician solo de un TKI, yo hago TKI. Muy bien, así me gusta. Así me gusta. Bueno, ¿qué son las 10:30 de la noche, no? Para ustedes. Las 9:30. 9:30. No estamos tan mal, no estamos tan mal. Que cambiamos el horario hace un par de semanas. ¿Les puedo hacer una pregunta rápida? ¿Me dejáis que os haga una pregunta rápida? Sí, tenemos unos minutos más. Sí, adelante. Sí, quiero preguntaros por vuestra sensación de la combinación de inmuno-TKI después de progresión a TKI e inmuno. Por ejemplo, el CONTACT 03. Nosotros, ¿Creéis que esos estudios realmente van a marcar algo o creéis que van a ser? Le contaba a Javier, me escuchaste, Begoña, unos cuentas son anécdotas, ¿no? Por ahora todavía yo tengo un par de pacientes, los dos están en quinta línea, favorables, por supuesto, porque si no nunca hubieran llegado a la quinta línea, con Lemba, Pembro, después de haber progresado a Nivo, monodroga, ambos en algún momento, en segunda o en tercera línea, y he visto respuestas... son pocos los pacientes que acceden porque tiene que tener un seguro que se lo pague y demás, y he visto muy buenas respuestas con esa combinación. Y en el CONTACT tuvimos algunos pacientes que ahí es muy difícil, porque debemos haber enrolado unos 6, 7 pacientes, no tantos, en el CONTACT, y también vimos respuestas muy interesantes. Yo creo que va a funcionar. Mi sensación es que va a funcionar la inmuno posinmuno, pero estoy segura que tú eres más cauta y vas a decir que no lo sabes. No tengo ni idea. Yo lo que creo es que es muy difícil combatir al cabo. Creo que es muy difícil. Creo que el cabo todos los que van contra cabo, creo que son difíciles porque creo que el cabo es un fármaco maravilloso, vamos. Y al tivo, porque después está el tivo-nivo versus tivo. ¿Crees que con tivo va a ser lo mismo, que va a ser difícil ganarle al tivo? Porque aquí nunca tuvimos tivo en Latinoamérica. Mi experiencia contigo es buena, pero creo que el cabo es mejor. Entonces, no sé lo que va a pasar con el tivo-nivo. El cabo atezo tengo muchas dudas de que realmente añadir atezo al cabo vaya a mejorar algo. Pero no tengo ni idea, ¿eh? ¿Qué piensas? Bueno, la experiencia mía con el cabo atezo no ha sido muy buena. No acabo de tenerle mucho feeling. Es verdad que los que hemos metido eran pacientes muy malitos, es verdad, y no ha sido buena. Pero creo que algún surbo sí que va a haber, ¿no? También es verdad que no creo que atezo sea igual que Pembro, y no creo que la combinación de cabo-atezo sea igual que Lemba-Pembro. Creo que son diferentes. Yo con Lemba-Pembro, como dice Juan, he tenido grandes experiencias y muy buenas. Plenamente, sí. Y habrá que ver también la otra gran combinación, ¿no? De Lemba con Belzutifan, a ver si eso sí que puede ser más interesante, ¿no? Que el propio inmuno, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Bueno, muy interesante porque a pesar de todo, es verdad que se nos queda un poquito de mal cuerpo cuando Bego nos presenta el caso y dices, joder, pues no todos van bien. Desgraciadamente nos queda mucho por aprender. Bien, pero sin duda momentos apasionantes en cáncer de riñón, toda una revolución. Nos divertimos cuando hacemos estas sesiones, nos pasamos el tiempo unos minutos y les pedimos perdón, sobre todo a ustedes que es más tarde. Yo lo he disfrutado muchísimo, no tengo más nada que agradecerles a ambos, saludarlos y nada, y que estén bien y gracias por ser siempre tan generosos con nosotros, con los argentinos, siempre aceptar las invitaciones y compartirnos su experiencia. Gracias a vosotros y a todos los que nos han escuchado. Sí, igualmente. Yo la verdad que me siento siempre comodísima con vosotros. Así, al contrario, un placer y un honor siempre. Bueno, muchas gracias al público, a las preguntas. Que estén muy bien y nos veremos seguramente pronto. Hasta luego. Adiós. Chau.